Gloria a Dios, amén. Me da el privilegio único de introducir en esta mañana una persona muy cerca del corazón de Jesús. El doctor Fernando Canales nos viene desde la Argentina. Es profesor de aquí mismo, la Universidad de Andrews. Pero antes de oírlo a él, vamos a deleitarnos de una música especial por parte de Erika y Arlando. La próxima voz que van a oír será esa del doctor Fernando Canales. Que Dios le bendiga. El mundo corre en busca de victoria y la guerra hoy destruye el existir. El hombre sueña con poder y gloria, pero anda velozmente para atrás. Solo Dios concede gloria verdadera. Solo en Él la vida tiene real valor. Él es quien promete un mundo nuevo, sin miedo, sin tristeza y sin rencor. Esta tierra es pasajera, la vida pasa con todo lo que trae. No temo al futuro, pues tengo a Dios conmigo. Puede caerse el mundo. Estoy en paz. Tu camino a Jesús, confía en Él y lo demás Él hará. Esa es la victoria verdadera. Estar en el mundo, pero en Dios confiar. La tierra es pasajera, la vida pasa con todo lo que trae. No temo al futuro, pues tengo a Dios conmigo. Puede caerse el mundo. Estoy en paz. Batalla contra el mal, Cristo grande vencedor. Él es nuestro general, Él es nuestro Salvador. La gloria de esta tierra es pasajera, la vida pasa con todo lo que trae.
tengo a Dios conmigo, puede caerse el mundo. Puede caerse el mundo. Puede caerse el mundo. Estoy en paz. Les invito a ponerse de pie para invocar la presencia de Dios en nuestro medio. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor, por tus bendiciones y por la forma como nos has guiado en nuestras vidas y en estas reuniones en forma muy especial. Ahora, al adorarte, pedimos la presencia de Cristo en nuestros corazones, las bendiciones del Padre y la dirección del Espíritu Santo hacia toda verdad. Lo imploramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Es un gran gusto poder estar con ustedes y compartir de las bendiciones en el Día Santo de Dios. El título de nuestra reunión es En esta generación, y pienso que es importante hacernos una pregunta en los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos especiales, tiempos en que los jóvenes escuchan diversas voces y tenemos que escuchar las voces de la cultura en muchas oportunidades y también la voz de Cristo. ¿Cultura o Cristo? ¿Qué tiene la cultura que ver y qué tiene Cristo que ver en nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual y nuestra salvación? Voy a tratar de presentarles y explicarles este tema con el propósito claro de que ustedes tomen una decisión. Ustedes están aquí en un momento en el cual muchos han hecho sacrificios para venir a este lugar, buscando algo. Tienen preguntas, tienen inquietudes, tienen el deseo de servir a Dios. Algunos están en diferentes, todos estamos en diferentes lugares en nuestra vida cristiana. Y al adorar a Dios en esta mañana debemos tomar decisiones muy especiales respecto a Cristo. Voy a presentarlas en la pantalla si es que el sistema funciona. No está funcionando. El propósito en esta mañana va a ser explicarles las decisiones que desearía que tomaran, decisiones que creo que deben ser hechas individualmente en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Voy a utilizar la pantalla y por eso estamos esperando a veces la tecnología no nos ayuda mucho, pero tenemos técnicos. Lo interesante es que muchas veces después de que se soluciona el problema, pregunto, ¿y cómo lo solucionaron? Para, si se me presenta alguna vez, saber qué hacer, y en realidad dicen, bueno, lo solucionamos, pero no sabemos qué hacer. Ahora parece que... ya. Cristo en esta generación. La pregunta es, ¿cómo hacemos que Cristo esté en esta generación? Que esta generación sea una generación de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Por lo tanto, la vida eterna tiene que ver con el conocer a Cristo. No podemos tener una relación con Dios sin conocer a Cristo. Y sin embargo, Cristo cuando habló dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Estamos relacionados con Dios a través de la fe. Podemos tener fe sin en realidad oír la palabra de Cristo, de acuerdo con el apóstol Pablo, no. Y además tenemos esta otra realidad en el pueblo. El pueblo es destruido porque carece conocimiento. Y mi pregunta a todos ustedes en esta mañana es, ¿cuán cerca conocen a Cristo? ¿Cuán fuerte puede ser su fe si no conocen a Cristo? ¿Pueden conocer a Cristo de segunda mano? ¿Pueden conocer a Cristo por lo que yo les digo? Esta mañana quiero hacerles un llamado. Les estoy haciendo el llamado al principio. Ese llamado contiene ciertos aspectos muy precisos que quisiera que ustedes consideren en sus mentes en la medida que avanzamos. El primero es una decisión a estudiar la Biblia, personalmente, profundamente, diariamente. El otro es una decisión simultánea también a orar a Dios, personalmente, diariamente, y junto con el estudio de la Biblia. Y junto con eso, estudiar la Biblia solo o orar solo, o inclusive arrepentirse solo, no funciona. Para conocer a Dios debemos estudiar la Biblia, orar, arrepentirnos diariamente, obedecer y enseñar la Biblia a otros. Estos 5 puntos. Cuando ustedes vuelvan a sus iglesias, que tengan estos elementos como elementos que van a ser prioritarios en sus vidas, que les van a dar lugar, que les van a dar espacio, que van a, si ya lo tienen, incrementarlos, buscarlos, hacerlos primordiales en sus vidas. ¿Por qué? Porque vivimos en un fenómeno en nuestra iglesia que podemos denominar de la culturización del adventismo. ¿Qué es la culturización del adventismo? El apóstol Pablo ya hablaba de eso cuando él escribía la Biblia o su epístola a los Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Es decir, el hombre natural es el hombre que no es cristiano. Pero lo que les voy a sugerir es de que hay muchos hombres naturales que están bautizados y que están en la iglesia y que a consecuencia están cambiando a la iglesia de acuerdo con las pautas del hombre natural y las culturas, inclusive a Cristo lo cambian a partir de la cultura, y no hacen la reversa de ver a Cristo y cambiar uno mismo y la iglesia y la cultura a partir de Cristo. Empero, continúa el apóstol Pablo, el hombre espiritual, notan, hay un hombre natural, hay un hombre cultural, es el hombre de este mundo, pero hay otro hombre espiritual, que es el hombre cristiano, el cual juzga todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El Espíritu nos ayuda a poder juzgar todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas que experimentamos en nuestra cultura, y no las aceptamos porque pertenecemos a esa cultura, sino si somos hombres y mujeres espirituales vamos a poder juzgarlas espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó al Señor? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Tiene usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, la mente de Cristo?
o tiene la mente de su cultura? ¿Cómo llegamos a ser hombres y mujeres espirituales? ¿Cómo llegamos a ser hombres y mujeres cristianos? ¿Y cómo se relaciona esto con mi salvación? Veamos un poco el hombre natural o el hombre cultural. ¿Cómo funciona esto? La culturización es el proceso por el cual nosotros absorbemos las ideas en nuestro entorno social, en nuestra cultura. Lo hacemos desde chicos en el hogar, lo hacemos en el vecindario cuando jugamos con nuestros amigos desde chicos, lo hacemos en la iglesia cuando escuchamos al pastor o hablamos con otros hermanos de la iglesia, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, en nuestros propios países. Vamos absorbiendo. ¿De qué forma? ¿Cómo la experimentamos? Sin pensar, lo absorbemos. Está perteneciendo a un grupo, sin poder evitarlo, sin esfuerzo. Permanentemente estamos absorbiendo la cultura. Y ese entorno, esa cultura, eso que vivimos, eso que se penetra por vivir en esa cultura, determina lo que nosotros somos, cómo nosotros pensamos, y de qué manera nosotros actuamos y juzgamos. Es la forma que nosotros vivimos. Y no podemos evitar vivir en una cultura, y ustedes saben de lo que estoy hablando porque todos nosotros hemos tenido esa experiencia. Visualicemos esto, nacemos, todos hemos nacido. ¿Qué teníamos? ¿Qué mente teníamos cuando nacimos? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo. Pero algunos tienen mejor memoria. Nacemos y ¿cómo llegamos a pensar? Yo veo a mis nietos y veo cómo comienzan a pensar desde chiquitos y ellos piensan de acuerdo a lo que ven y copian. Y veo que mamá es la autoridad. Yo vengo a decirles, bueno, hay que hacer esto, aquello. Oh, no, mamá dice esto. Mamá dice esto y mamá es mi hija, pero no, yo no tengo autoridad, mi hija tiene autoridad y mis nietos hacen lo que la madre dice, como tiene que ser. Pero eso están absorbiendo estas cosas. La hermana Huay dice que los padres ocupan el lugar de Dios para sus hijos. Ahora saben por qué. Porque la forma de pensar y de juzgar está siendo formada a partir de ese ministerio que padres que si le dedican el tiempo y si en verdad conocen a Cristo pueden inculcarle a los hijos. Y sin embargo, noten lo siguiente, los hijos están experimentando a Cristo culturalmente, están absorbiendo sin pensar y sin tomar decisiones. El hogar y la iglesia es la que está trabajando allí, por supuesto, en esto también trabaja el vecindario, el hogar y demás. Hay muchos mensajes diferentes que nos asedian cuando somos jóvenes, cuando somos niños, y no podemos tomar decisiones acerca de ellos todavía porque el proceso de desarrollo de nuestra mente todavía no ha llegado a ese momento. El momento llega cuando uno llega a ser adolescente y en el momento de ser adolescente, que nunca se sabe cuándo, comienza uno a tomar decisiones, pero mientras tanto uno nace, es influenciado, absorbe y hace a partir de lo que absorbe y piensa a partir de lo que absorbe. Ese es el fenómeno de culturización. Si usted vive en la iglesia, lo que sucede es que hay influencias de la iglesia y el pastor le dice esto y la madre le dice lo otro y el amigo le dice lo otro. Y yo tenía mi abuelo que era pastor y un buen día vino y me dijo, tienes que bautizarse a los 12 años. Y yo no tenía muchas ganas de bautizarse, pero me bautizaron. Definidamente era un adventista cultural. Llegué a ser adventista y básicamente me bauticé y estuve en la iglesia por este fenómeno. No había tomado ninguna decisión. Es más o menos como ser la nacionalidad que uno es decir, uno nació en esa nación y uno es parte de lo que uno es, pero todavía es esa la experiencia de muchos y sin embargo es esa la experiencia
del cristiano espiritual? Yo pienso de que no es negativa la influencia del hogar y de la iglesia, tiene que estar allí. Pero a menos que otros pasos se den, hay peligros muy grandes de continuar en la iglesia en esta manera. Este es el desarrollo normal de la vida de los seres humanos. Ahora, veamos lo que sucede en la medida en que se sigue. Si esta es la forma en que uno experimenta el cristianismo, después del bautismo, el hogar continúa, pero uno ya es un poco más grande y la cultura comienza a influenciarlo a uno. Y uno comienza a pensar con cosas que vienen del hogar y de la cultura, pero todo uno lo ha experimentado culturalmente, no personalmente con Cristo. Por supuesto, pongo aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia y el Espíritu Santo ha estado trabajando para que nuestra mente acepte a Cristo desde el momento que nosotros hemos nacido. Por lo tanto, después y antes del bautismo, el Espíritu Santo está trabajando y, sin embargo, la forma de pensar, si se continúa en esta dirección, va a ser determinada por la cultura. Y en la medida que uno vive la cultura y es más grande, es decir, comienza a ser adolescente, comienza a ser un joven, comienza a ser un adulto, la cultura comienza a avasallarnos. Está la familia, el hogar y demás, y el tiempo que pasamos con Dios es comparativamente muy reducido, y la cultura nos manda informes en cantidades industriales, la televisión, los medios, los informativos, la computadora, los libros, las revistas, los amigos, es decir, todo el resto es cultura. Y si nosotros nos formamos de esa manera, el Espíritu Santo tiene muy poco con qué trabajar, porque nuestra mente comienza a llenarse con esos aspectos culturales, y lo que pensamos en realidad y lo que nos comprometemos está determinado por la cultura. El Espíritu Santo todavía está tratando de llegar, pero nuestras acciones y lo que hacemos y la forma de pensar es decididamente cultural. El adventismo, en una forma clara, ha dejado de ser el pueblo de la Biblia y está pasando a ser el pueblo de la cultura. Yo trabajo en el seminario y veo las discusiones, inclusive en gente de mi edad. Y las discusiones son: yo pienso esto, o tú piensas esto, y yo lo hago así porque vengo de este lado, y yo lo hago así porque vengo del otro lado. Y ya no decimos: oh, tú lo piensas así y yo lo pienso así, entonces vamos a estudiar la Biblia para ver qué es lo que debemos hacer. Esa idea no cruza en muchos de los adventistas, porque están allí y porque en una forma errónea esta experiencia cultural les dice que porque están bautizados y asisten a la iglesia 1 hora cada tanto el sábado, están salvos y se van a ir al cielo. En realidad ese no es el mensaje de Cristo. Y claro, no tienen ninguna forma de saberlo, porque el alimento que tienen no es el alimento de Dios, sino que es el alimento de la cultura. Ahora bien, este hombre, esta mujer que trabaja de esta manera, tiene una mente secular, no tiene la mente espiritual. Es el hombre natural del cual Pablo estaba hablando, y está en la iglesia, vive en la iglesia, está en la junta de la iglesia, está en la junta de la asociación, y toman decisiones, pero toman decisiones no a partir de la Biblia o a partir de Cristo, pero a partir de lo que han entendido de la Biblia y han entendido a Cristo a partir de lo que otros le han dicho y no a partir de lo que ellos han podido experimentar. Los jóvenes dicen: necesitamos una experiencia con Dios, necesitamos una experiencia con Cristo, necesitamos que Cristo sea real y vivo para nosotros. Mis hijos me dijeron eso, y yo pensé que había hecho una buena tarea como padre. Claro, no perfecta, porque mejor que ellos no hablen. Mi hija está conmigo acá y sabe todos mis defectos. Pero ya son grandes y saben qué decir y no decir. Cuando eran más chicos no, pero siempre fueron buenos, siempre nos dejaron quedar bien. Pero ellos
En un momento me dijeron y me dejaron sorprendidos, ambos. Y no porque estuvieran fuera de la iglesia, ni nunca estuvieron fuera de la iglesia, pero me dijeron, llegó un momento en que para nosotros todo eso era externo, era doctrina, no era mío, no era una experiencia que teníamos, y yo no tenía idea de lo que me estaban hablando. Afortunadamente ellos solucionaron este problema, y luego de que ellos solucionaron esto y llegaron a tener una relación personal con Cristo, yo empecé a pensar cómo esto funciona, y de ahí viene el sermón. Sé que es un sermón que parece ser muy teórico, pero que viene de una experiencia muy práctica en mi vida y en mi experiencia. Por supuesto, el que está en la iglesia adora y viene el sábado, pero la adoración es formal, porque adentro la mente es natural, por lo tanto no es espiritual, por lo tanto todo es ritual y es vacío. Características del adventismo culturizado: es externo, es formalista, se practica y cree lo que no se entiende. Lo hemos recibido, está allí, lo repetimos, pero no lo entendemos. Se expresa en formas de adoración, de doctrina, de costumbres y de reglas. Entonces puede ser liberal o conservador. Puede ser un liberal que hace todas las cosas al pie de la letra, pero no entiende. Es como que las tiene que hacer porque les han dicho, es como se los enseñaron, pero no entiende por qué. Y a eso los llamamos legalistas. Después ha venido eso de que estamos todos perdonados y estamos seguros de la salvación, y entonces ese individuo no se preocupa de cumplir los mandamientos o lo que Dios quiere, pero es legalista también. ¿Por qué? Porque su religión consiste en asistir el sábado a la iglesia, lo cual es un aspecto externo y formal. El legalista no tiene el Espíritu de Cristo y no lo entiende, y no tiene la mente de Cristo, sino que es cultural. Y el otro que cree que está salvado y que está en la justificación por la fe, tampoco lo tiene a Cristo, y tampoco tiene el Espíritu adentro, y tampoco piensa. Son hombres culturales, y por eso es que nosotros empezamos a hablar en base de cultura y no en base de la Biblia. La Biblia ha sido dejado de lado, y eso es claramente un hecho que se encuentra en las estadísticas en nuestra iglesia. Se combate el formalismo, este tipo de cristianismo, en el reavivamiento de la espiritualidad. Entonces no se habla de reforma, se habla de reavivamiento. Pero el reavivamiento es siempre externo, es siempre de formas, porque no se puede reavivar sin encontrarse con Dios. El adventista espiritual. Hay una diferencia fundamental. Supongamos que nosotros hemos sido, como en mi caso, un adventista que nació en un hogar, por lo menos medio adventista, pero mi madre me educó como adventista, y nos vamos desarrollando de esa manera. Llegamos a pensar de esta forma, pero hay un elemento fundamental que hace la diferencia entre el adventista cultural y el espiritual, y ese es que Cristo se presenta personalmente y nos habla. Ahora, el punto es cómo que si tenemos que tener una relación personal con Dios, tenemos que tener una relación espiritual con Dios. ¿Cómo se da esa relación? Pues es cuando Cristo nos habla y nos dice, ven y ve. Y Cristo nos habla cuando nos habla en su palabra. El Cristo que nos habla a nosotros es el mismo Cristo que ha hablado en tiempos de la Biblia y nos habla a través de la palabra que está en la Biblia. Ahora, cuando yo vengo con toda este bagaje que no podemos evitar porque es parte de nuestra vida y es parte de nuestra experiencia, pero nos relacionamos no con el padre, no con la madre, no con el pastor, no con el amigo, pero con Cristo. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con Cristo? La gente dice, me relaciono con Cristo cuando oro. Bueno, podría ser. No estoy diciendo que Cristo no va a orar, que no va a escuchar. Yo creo que Cristo escucha la oración de todo el mundo y la contesta de acuerdo con su voluntad. Pero esa oración no me va a hacer conocer a Cristo y no me va a hacer tener la mente de Cristo, ni me va a hacer seguir a Cristo. La única forma como lo voy a conocer a Cristo es si yo me relaciono con Él y escucho el llamado de Cristo, ven y ve. Y ese ven y ve
es una invitación a dialogar con Él en la Biblia, y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en mis pensamientos con todo lo que traigo a este momento, y la palabra de Dios, como una espada de dos filos, penetra el alma y comienza a hacer la obra de transformación. Eso es lo que la Biblia dice. Si venimos a la iglesia y no leemos la Biblia, tenemos un pronóstico de no salvación muy elevado, porque el que es fiel hasta la muerte tendrá la corona de la vida, y somos salvos por la fe, y la fe viene, de acuerdo con el apóstol Pablo, por oír la palabra, y dice el texto, la palabra de Cristo. No dice la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo. Lo que significa que Cristo es el que habla, Cristo es el que revela, Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, Cristo en el santuario celestial. Esa es la realidad con la cual debemos relacionarnos a través de la Biblia. Jesús viene y te llama al corazón. Puede ser que tú nunca hayas oído ese llamado, o puede ser que ya lo hayas oído y sepas de lo que estoy hablando. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, pues esta es la oportunidad que tienes para cambiar de adventista cultural, legalista o formalista o ritualista, a un adventista, a un cristiano auténtico, espiritual, de corazón, de mente, para poder responder a la palabra de Dios que nos habla con amor, con su ley, con sus consejos, con sus promesas, con sus actos de salvación en la cruz, en el santuario celestial, en nuestro corazón. Y entonces viene la aceptación y viene el bautismo. Para el que ya ha sido bautizado, si ha sido bautizado como yo, ese bautismo de entender y recibir a Jesús es el bautismo del Espíritu Santo. Para el que ha tenido la oportunidad de recibir a Jesús, no en una forma formal, el bautismo del Espíritu Santo se da en el momento en que nos bautizamos. Pero en un bautismo como el que yo tuve, yo no recibí el Espíritu Santo en ese momento porque no había una transformación de mi mente. Eso ocurrió unos cuantos años después, cuando Jesús me habló a través de su palabra y a través de los escritos de su mensajera, la señora de White. Ahora, la idea fundamental es que a través de toda nuestra vida, para vivir y para tener la salvación, tenemos que alimentarnos del pan de vida. Y Cristo fue muy claro acerca del pan de vida. Y el pan de vida está en el centro de opciones cristianas incorrectas. La Iglesia Católica tiene la noción que el pan de vida es la hostia, que actualmente Cristo lo comemos cuando participamos de ese ritual. Y para afirmar esto, utilizan ciertos versículos tomados de un discurso de Jesús que está allí en Juan el capítulo 6. Lean esta tarde Juan el capítulo 6. Investiguen Juan el capítulo 6. El Espíritu Santo trabaja a través de la Biblia, a través del bautismo. Después del bautismo, ¿qué pasa? Seguimos pensando, seguimos juzgando, seguimos comprometiéndonos y actuamos, pero actuamos ahora ya no a través de la luz, los principios y las ideas que nos vienen de la cultura, de los hombres, de las ciencias, de la filosofía, de la música, de la lírica, de la literatura, sino que viene de la Biblia, porque sabemos que Dios, el creador del universo, nos habla a través de ese vínculo común que todos nosotros tenemos en todas partes del mundo hasta que Él venga, hasta que Él pueda ser manifestado personalmente y vayamos a adorarlo de sábado en sábado juntos. Y allí es cuando el espíritu del mundo, y acá no se ve bien, el espíritu del mundo comienza a desaparecer de nosotros porque hay una nueva mente que por la contemplación de la Biblia, el pensar de acuerdo con la Biblia, juzgar de acuerdo con la Biblia, que es la palabra de Dios, comprometernos y actuarnos, nos estamos relacionando con el Cristo viviente, que en el cielo está intercediendo y viviendo continuamente para salvarnos.
de acuerdo con Hebreos. ¿Cómo experimentamos el adventismo espiritual? Pensando y entendiendo la Biblia. Es muy importante. Una de las cosas que veo en el adventismo es que se conoce sin pensar, sin entender. Los ministros presentan cosas de la Biblia como dando por sentado que todos los miembros de iglesia entienden y no entienden. Debemos ir a la Biblia y hacer que la Biblia se explique a sí mismo y que se la entienda. Las palabras de Cristo determinan lo que llegamos a ser en Cristo. Debemos planear intencionalmente llegar a ser adventistas y cristianos espirituales. No va a pasar sin que nosotros estemos envueltos en ir a Cristo y responder a su llamado. Hay un esfuerzo, hay una acción, debemos poner tiempo al lado para poder estar en contacto con Dios. Si usted me dice, pero no tenemos tiempo, pero Dios ya sabía que no íbamos a tener tiempo. Entonces Dios ya ha hecho tiempo para que usted se relacione con Él y lea la Biblia. ¿Sabe cuál es el tiempo, verdad? Les ha dado un mandamiento. Nos ha dado un mandamiento. Dice que debemos guardar el sábado. ¿Para qué debemos guardar el sábado? Para poder conocerlo, para poder cambiar nuestras mentes. El sábado es un instrumento para la salvación. Si el sábado lo guardamos simplemente porque no trabajamos, pero no utilizamos parte de ese tiempo para encontrarnos personalmente con Dios, yo creo que no estamos guardando bien el sábado. Porque guardar bien el sábado llega no en este momento solamente de la predicación, pero llega cuando en nuestra cámara secreta tomamos ese tiempo tan especial que nos hace sentir tan diferentes que otros días para tener comunicación directa con este Cristo y dejar que ese Cristo desde la Biblia nos esté hablando. Les digo que desde que guardo el sábado de esta manera, mi vida es bendecida tremendamente. Hay una forma de ser profesor de teología cultural. Profesor de teología que sabe mucho, que enseña, pero que no está en contacto con Cristo directamente en las palabras de Cristo. Y les digo que cuando ustedes abren esa Biblia y saben que esa Biblia está hablándoles y que Cristo y Dios les está hablando a ustedes directamente, y ustedes creen eso, hay algo adentro de esas palabras que les transforman las vidas y que comienzan ustedes a decirle, debo entender mejor esto porque es palabra de Dios. Ojalá que esa sea la decisión que ustedes tomen, ya sea que lo hayan hecho antes o lo continúan haciendo. Debe continuar haciéndose permanentemente, perteneciendo a la iglesia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender. Porque se han de examinar espiritualmente. Dos tipos diferentes de adventismo, el obediente a Jesús y el obediente a la cultura. Ambos van a entender la Biblia diferente porque uno entiende a Jesús y su palabra, de acuerdo con Pablo, pero otros no la entienden porque el que es un hombre y mujer espiritual va a entender la palabra y el que viene y lo hace desde el punto de vista natural no lo puede entender. O sea que a menos que tengamos esa relación personal con su palabra y esa relación personal transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, cuando volvamos a la Biblia va a ser cada vez un libro más extraño y vamos a tratar de usarlo y adaptarlo a nuestra forma de pensar. Eso es lo que los hombres han hecho por milenios y que nosotros podemos hacer por nuestra propia iniciativa. Por supuesto, estas dos versiones son contradictorias. Los contenidos de la mente, formadas culturalmente, vienen de la cultura de este mundo, trae el espíritu del mundo, el espíritu de pecado, y cuando vamos a leer la Biblia no se puede entender la Biblia. Eso es lo que el apóstol Pablo me está diciendo. Y sin embargo el apóstol Pablo en el mismo pasaje nos dice, y nosotros, los cristianos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora, nosotros hemos recibido ese espíritu del mundo porque hemos nacido en el mundo, pero el cristiano, cuando se hace cristiano, recibe el espíritu de Dios.
Ahora, ese Espíritu de Dios, y acá está la clave, no es algo sobrenatural como los carismáticos creen, de que ¡fum! Llega el Espíritu y de ahora lo tengo al Espíritu y ahora puedo entender la palabra de Dios. No es así. El Espíritu de Dios se comunica a través de las palabras. ¿Se dan cuenta? El Espíritu es inteligente y actúa. Y Dios comunica su Espíritu a través de sus palabras y su acción. Por eso Cristo es el Verbo de Dios. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Quiere decir que tiene que ver con la mente, con la forma de pensar. Y el Espíritu Santo trabaja siempre llevando a nuestro corazón las palabras de Cristo. No hay obra del Espíritu Santo aparte de la obra de las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo no van a poder operar en nuestras vidas a menos que personalmente e individualmente nosotros demos tiempo y espacio a ese Dios para que nos hable. Cuando los contenidos de la Biblia, de nuestra mente, vienen de la Biblia, de la aceptación de esas palabras, de la santificación y de Cristo, podemos entender y gozar la Biblia y el Espíritu de Dios. Y entonces nos gozamos, el gozo. ¿Cuál es el gozo del cristiano? El gozo del cristiano es la obediencia. Porque cuando usted obedece, se siente completo, porque no está pecando. ¿No se dan cuenta? El gozo no está en la música, el gozo no está en cosas que... El gozo no está en clapping, el gozo está en hacer la voluntad de Dios, para que el gozo de Cristo sea cumplido, porque no estamos pecando y no hay nada más lindo en el mundo que poder hacer algo que nazca del corazón y que sea de beneficio y aceptado para Dios. Esas son las ofrendas vivas que debemos dar a Dios. Esa es nuestra verdadera adoración que nace del corazón. Ahora, las palabras de Jesús son las palabras de vida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Estoy ahora en Juan 6. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Y ahí es donde los católicos dicen, ok, tenemos que comer la carne. Y de ahí viene el asunto de la forma como ellos entienden la cena del Señor, que comemos realmente al Dios, carne, sangre, alma, y la divinidad de Dios está toda presente en ese pancito. Pero en realidad fue así. Bueno, si seguimos leyendo, ahí tenemos el Espíritu, dijo Cristo, porque sigue allí, y todos decían, esto es difícil, ¿cómo podemos comerlo a este hombre que está allí? Es decir, si lo vamos literalmente, tendrían que haberlo comido a Cristo. El Espíritu, dijo Cristo un poco más adelante, es el que da vida. La carne nada aprovecha, como poniéndonos a nosotros fuera de esto de idea literalista de comer la carne de Cristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? Ahí está, de Cristo, Dios, hablándonos a nosotros. Debemos incorporar a Cristo en nosotros, debemos comerlo a Cristo, pero no es una comida material, es una comida espiritual. ¿Y cuál es la comida espiritual? La comida espiritual son las palabras de Dios que tienen las promesas, que tienen los actos salvíficos de Dios, que tienen las instrucciones, que tienen una cantidad de elementos por el cual nosotros vivimos y el alma penetra. Hay muchas citas de la hermana White respecto de esto. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. El punto de todo era de que yo soy el pan del cielo que he venido, yo soy la revelación de Cristo que viene de arriba, pero algunos no creen que yo lo sea y no me están aceptando. Veamos ahora el pan de vida y la salvación. Nos bautizamos, el Espíritu Santo, pensamos, la Biblia continúa, tenemos el compromiso, continuamos alimentándonos a partir de la Biblia y viene la acción. Esto significa que tenemos espiritualidad, no somos secularizados,
si en realidad nos alimentamos con la Biblia y el Espíritu Santo pone esa Biblia en nuestra mente, en nuestros compromisos, decisiones y en nuestra acción, somos gente espiritual. Estamos siendo transformados en santificación y al mismo tiempo y paralelamente, simultáneamente, estamos siendo justificados, estamos siendo perdonados por Cristo. Pero el que es perdonado es el que es espiritual, y el que es transformado es el que es espiritual, y el que es espiritual es el que ha aceptado esas palabras de Dios a través de la acción educadora del Espíritu Santo. Pero si empezamos a reemplazar la Biblia con la cultura, después del bautismo, entonces, ¿qué sucede? El pensamiento se transforma en cultura, el compromiso se transforma en mundanalidad, la espiritualidad se transforma en secularismo. El hombre de ser un hombre santificado o mujer santificada a ser un hombre natural. El pecado es la acción y la mente es la mente de Satanás y tenemos condenación en lugar de justificación. ¿Cómo vamos a superar esto? Jesús nos pregunta, ¿quieres acaso vosotros iros también? Les dijo al final a Pedro de ese discurso. Estoy de vuelta en el discurso del pan de vida. Porque muchos los abandonaron cuando Cristo dijo esto acerca del pan de vida. Y les preguntó Cristo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué había entendido Pablo? ¿Te tenemos que comer a ti o a tus palabras? Él dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué entendió Pedro? ¿Qué entendió el que según los católicos es el jefe de la iglesia? Pedro no entendió la doctrina de la transubstanciación y de la misa. Pedro entendió que Cristo estaba hablando acerca de las palabras espirituales que les daba. ¿Qué haremos nosotros con estas palabras? La orden de Jesús es, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que al espiritual, al que escucha la palabra de Dios, ese espiritual nace en el reino de los cielos, como dice la hermana White, como un misionero. Significa que además de estudiar la Biblia, el estudio de la Biblia se va a hacer carne en ti cuando lo compartas. Cuando vuelvas a tu iglesia, no es cuestión de simplemente estudiar la Biblia y orar. No es cuestión de orar simplemente. No es cuestión de estudiar la Biblia simplemente. Cuestión de estudiar la Biblia, orar, arrepentirse y obrar en obediencia y en obra misionera. No se puede ser un cristiano espiritual sin leer la Biblia y no puede ser un cristiano espiritual sin hacer obra misionera. Entonces, ¿cómo vamos a revertir esta situación si estamos en esta situación? Bueno, todo comienza, mis queridos amigos y hermanos, con estudiar la Biblia. Cuando vuelvan a sus iglesias y por el resto de sus vidas, hasta que Cristo venga, hay una sola fuente de pan espiritual y de salvación. Y esa es la palabra de Dios que tenemos que entender, atesorar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, al estudiar, Cristo se va a hacer presente. Sabremos quién es Cristo. Un día estaba en la casa de una persona que es adventista y estaba leyendo su Biblia. Y estaba meditando. Y yo escuché lo que decía. Y esta persona se decía a sí mismo, este no es el Cristo que me enseñaron en la academia. Es una academia adventista. Yo conocía la academia. Este no es el Cristo que me enseñaron en la academia. Bueno, ese es el Cristo real. Este no es el Cristo que me enseñaron mis padres. Este no es el Cristo que me enseñó el pastor. Este no es el Cristo, pero ese es el Cristo. Para encontrarnos con Cristo, tenemos que ir y ver todo lo que Cristo ha hecho, la historia de Cristo, desde la creación hasta la nueva creación, con los pactos, con su muerte, con su sacrificio, con las promesas, con las profecías. Todo eso nos habla y nos ayuda a entender de Cristo. Pero al mismo tiempo orar. Y al ver a Cristo y el Espíritu Santo trabajar juntos,
tiene que venir el otro elemento para incorporar a lo de Cristo, y incorporar la obra del Espíritu Santo se hace a través del arrepentimiento. El adventismo ha dejado de hablar de arrepentimiento, punto. No se habla de arrepentimiento. El arrepentimiento no es parte del vocabulario adventista. El arrepentimiento es algo que uno, si es suertudo, lo ha hecho cuando se bautizó. Pero el resto de la vida, ya por razones que no voy a explicar ahora, no se habla del arrepentimiento. Y sin embargo, para tener la mente de Cristo es arrepentirse, porque arrepentirse significa cambiar de mente y ya no pensar como pensaba antes, pero pensar como Dios piensa. Y por eso es que recibimos la mente de Dios y recibimos también la mente de Cristo. Pero fíjense lo que va a pasar. Simultáneamente al arrepentirnos, tenemos la mente de Cristo, la espiritualidad, y tenemos la justificación, y sin embargo el hombre natural queda. Pero es una justificación de los pecados que me he arrepentido, no de los pecados que van a venir en el futuro, mañana o pasado. Lo que sucede es que al seguir estudiando la Biblia y seguir arrepentiéndome con la obra del Espíritu Santo, vienen decisiones en mi mente, compromisos, y luego el pecado se transforma a través de arrepentimientos sucesivos en acciones que son de obediencia y fe y de enseñar el pan de vida a otros. Esa es parte de la transformación. El hombre natural comienza a desdibujarse, pero todavía queda allí, pero está bajo un régimen de transformación y santificación, porque nos estamos abriendo a Cristo y a través del arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo estamos siendo transformados. Hay un llamado a un compromiso diario que les estoy presentando por estas razones. La vida espiritual de ustedes, la salvación de ustedes, la unidad de la iglesia, el cumplir la obra que Dios nos ha dado como pueblo remanente al final del tiempo, depende de la unidad que nosotros tengamos en la Biblia y en el Espíritu y en el arrepentimiento. Nosotros venimos de todas partes del mundo, pensamos de culturas muy diferentes, pero nos unimos en Cristo, tenemos una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de experimentar las cosas y decidir, porque venimos de la interpretación y de la comunión con Dios de la Biblia. Pero al mismo tiempo que sea su decisión el orar a la mañana, el orar a la tarde, el pedir perdón por los pecados, el consagrarse a la mañana a Dios y a pedir que Dios los dirija, que los dirija en todo, a arrepentirse ese día, a arrepentirse concretamente. ¿No han experimentado ustedes el que piden perdón por los pecados formalmente, pero se preguntan, ¿y qué pequé hoy? Y perdóname todos los pecados, pero en la mente dice, ¿y qué hice mal? No hice nada mal. Pero de paso pido por las dudas. En realidad eso les muestra a ustedes que no han estado muy en contacto con Dios, porque si no tendrían una forma mucho más simple de entenderlo, y a obedecer y a la fe. Al final está el Espíritu Santo llamándonos en el libro de Hebreos. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Está pensando en lo que pasó allá con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y que ellos probaron a Dios y por incredulidad todos los mayores de 20 años quedaron en el desierto y no entraron en la tierra en la patria de Canaán. Más bien exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, la voz de Cristo, no endurezcáis vuestro